En esta mañana damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de estar congregados en este lugar. Un lugar, hermanos, dedicado para exaltar el nombre de nuestro Dios que vive y permanece para siempre. Contentos de estar en esta fiesta, ¿verdad, hermanos? Qué bueno, no hay cosa mejor que servirle al Señor. Mucha gente cree que tal vez servirle al Señor es únicamente para gente ya grande, para gente anciana, pero disfrutamos nosotros la vida en Cristo Jesús. Felicitamos a la sociedad juvenil de esta iglesia por ese año de trabajo y porque hoy celebran un aniversario más. Que Dios les bendiga. ¿Por qué no les brindamos fuertes aplausos a nuestros hermanos? Y bueno, y celebrándolo a lo grande, ¿verdad? Tenemos a los hermanos herederos del reino. Que Dios les bendiga, hermanos. Bonita música, los hermanos del cuarteto, que no me los esperaba encontrarlos acá. Gracias a Dios, pues los hemos tenido en Mentón, hemos estado en otros lugares y qué bendición, hermanos que vienen de Concepción, Tutuapa. Que Dios les bendiga grandemente. Y yo espero de que juntos podamos aprender de la palabra de Dios y pueda ser de mucha bendición también a nuestra vida espiritual. Nosotros, los hijos de Dios, hoy en el mundo, tenemos que hacer la diferencia. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Recordemos entonces que hay una misión, una tarea que cumplir, y es importante que nosotros lo hagamos, es necesario que nosotros lo hagamos, y precisamente tenemos que hacer la diferencia. La Biblia nos habla y nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, ustedes se saben a otra parte, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y esta mañana vamos a empezar a estudiar el tema que dice diferencias del joven no cristiano ante el joven cristiano. ¿Pueden repetir el tema conmigo? Dice diferencias del joven no cristiano ante el joven cristiano. Que se escuche: diferencias del joven no cristiano ante el joven cristiano. Yo creo que muchos de los que están acá quizá vivieron la vida mundana y podrán recordar esta mañana un poco acerca de esa pasada manera de vivir. Y la palabra de Dios nos habla, y por eso les decía que la diferencia la tenemos que hacer nosotros hoy que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y vamos a hablar un poquito acerca del joven no cristiano. Y Pablo habla de esto, y yo les voy a invitar a que abran su Biblia a Efesios, el capítulo 4, en sus versículos del 17 al versículo 24. Efesios capítulo 4, versículos del 17 al versículo 24. Vamos a leer la palabra de Dios, y en esta parte de Efesios es Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso, y vamos a encontrar ahí lo que Pablo le dice. La carta a los Efesios se divide en dos grandes partes. La primera de ella es una parte doctrinal y la segunda parte es una parte práctica. Y nos vamos a enfocar en esa parte práctica de la cual habla Pablo y de lo que Pablo desea que el cristiano también haga. Y es importante también porque Pablo les recuerda también acerca de la pasada manera de vivir. Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 24. ¿Por qué no se ponen de pie? Pónganse de pie, y de pie leemos la palabra de Dios. Abran su Biblia, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 24. ¿Lo encontramos? Podemos leerlo todos juntos, y dice la palabra de Dios de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, que dice, hermanos, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la vida. Que Dios bendiga su palabra y pueden sentarse. En la parte doctrinal de esta carta que Pablo le escribe a los de Éfeso, les da a conocer acerca de la persona que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de la persona que no ha conocido a Cristo? Dice en el capítulo 2, versículo 1, que está muerta ¿en qué, hermanos? A ver, ¿qué dice? Está muerta en sus delitos y pecados. La persona que no tiene a Cristo anda muerta espiritualmente. Si bien es cierto, está caminando, físicamente camina, pero espiritualmente está muerta, está separada de Dios. Otra de las cosas que también la persona que no tiene a Cristo no cuenta con la salvación, vive sin esperanza, no tiene a Cristo en su corazón, anda perdido, anda viviendo en el mundo y tras las corrientes de este mundo. La persona que no tiene a Cristo anda dominada también por el diablo, anda dominada por su mente y anda también dominada por el mundo. Su carne le domina. Pero ahora veamos lo que dice Pablo y vayamos ahí al pasaje que leímos en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El joven no cristiano vive de acuerdo a sus tontas ideas. Y de esto Pablo les está diciendo. Y esa era la diferencia que tenían que hacer. El joven cristiano, la persona que no tiene a Cristo en su corazón, vive tras aquellas cosas que vienen a su mente, las ideas, toda aquella influencia que hoy hay en el mundo y hoy que nos ha inundado la tecnología, que hoy está haciendo desastres en la humanidad. Y precisamente la persona que no tiene a Cristo llena su mente, llena su corazón de todas estas cosas. Por eso, como cristianos, en Proverbios se nos anima que sobre toda cosa guardada, ¿qué tenemos que guardar? Hay que guardar nuestro corazón. Jóvenes, es importante, tenemos que hacer la diferencia. El joven no cristiano vive de acuerdo a las ideas tontas que se le vienen. Cualquier cosa que venga a su vida la echa a andar y muchas veces está maquinando tan solo a hacer el mal, a practicar el mal, y el diablo está trabajando en él. Su carne le impulsa a hacer lo malo. Esas son las actitudes. Y dice Pablo, ya no andéis como los otros gentiles. Se está refiriendo a aquellas personas que están fuera de la iglesia, a aquellas personas que están viviendo en el mundo, que están viviendo perdidamente. Y dice, andan en la vanidad de su mente. Pero no solamente eso. El versículo 18 dice, teniendo el entendimiento, ¿cómo dice, hermanos? Entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Además de vivir de acuerdo a sus tontas ideas, también el joven no cristiano vive en la ignorancia
y vive de una manera terca. El salmista habla y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y aunque en nuestro medio, pues, pronunciamos el nombre de Dios, mucha gente pronuncia el nombre de Dios, dice que cree en Dios, pero con sus actitudes lo echa a perder todo. Con su manera de ser lo echa a perder todo. Y es una persona también ignorante. Por eso cuando ellos ven que acá nosotros pasamos a cantar, que ustedes están viniendo a ensayar, que de repente ustedes van y predican, evangelizan, hablamos de Dios, para el joven no creyente, ¿qué es eso? Locura. Ignoran, sí, ignoran. Y a veces vemos que gente preparada secularmente, hermanos, hermanas, tal vez con un alto grado académico, pero no entiende las cosas de Dios, porque dice la palabra que para el hombre natural las cosas espirituales son locura. Sí, estábamos ya a punto de graduarnos de licenciados con un grupo de compañeros, éramos 26, y uno de ellos se levanta un día y dice, porque el licenciado estaba hablando acerca de Dios, acerca del mundo, y entonces se levanta y dice, yo no entiendo cuando ustedes hablan del mundo, a qué se refieren, pero si no somos todos, pero yo no entiendo eso. Y después comentábamos con unos compañeros y decía, razón tiene, porque no tiene a Cristo en su corazón y él no va a entender eso. Pero nosotros los cristianos sabemos que somos hijos de Dios y entendemos las cosas espirituales, ¿verdad, hermanos? ¿No sabemos comprender, sí o no? Qué bonito, hermanos, cuando nos encontramos. Hoy en la mañana cuando nos encontrábamos con los hermanos del cuarteto y saber, hermanos, que somos hijos de Dios. Hoy que nos encontramos con ustedes, somos felices, ¿verdad, hermanos? Claro que sí. Y somos de la misma familia. Y vayamos a donde vayamos, sabemos de que tenemos a nuestros hermanos en Cristo. Y cuando confesamos, hermanos, a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nos constituimos en el pueblo de Dios. Amén, hermanos. Somos el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, ya no tenemos que vivir como viven los gentiles, como viven las personas del mundo, como viven aquellos que ignoran las cosas de Dios. Pero el joven no creyente ignora. Y recuerde esto. De repente cuando usted vivía en el mundo, usted ignoraba todo lo que aquí se hacía. Yo me he encontrado con hermanos que dicen, yo no sabía todo lo que ustedes hacen en la iglesia. ¡Qué bonito! Estábamos realizando un culto en las calles de Nentón, era un culto fúnebre, y se acerca un maestro y dice, qué bonito realizan ustedes sus cultos, sus programaciones. Qué bonitos los cantos, qué bonitas esas alabanzas, leen la Biblia, y así es la vida del cristiano. Y hay gente no cristiana que va a estar viendo esto y le va a dar gusto de escuchar. Por eso, jóvenes, hay que cantar con mucha alegría, hay que servirle al Señor, que no le dé vergüenza. Nosotros no ignoramos las cosas de Dios, gracias a Dios. Hoy, nosotros como hijos de Dios, dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Podemos discernir entre el bien y el mal. No somos ignorantes. No ignoramos, ¿verdad que no, hermanos? No ignoramos las cosas espirituales. Las logramos entender, hermanos, con la ayuda del Señor y también con la iluminación del Espíritu Santo. Pero la persona no creyente ignora eso. Ignora y está haciendo lo malo, está viviendo en pecado y según él las cosas las está haciendo bien, porque hoy en día dice la palabra que hay gente que a lo bueno le llama ¿qué? Malo, y a lo malo le llaman bueno. Sí, así está. Y hay gente que dice, no, yo estoy bien, usted, así como estoy bien. Está mal, ¿por qué? Porque está viviendo en los vicios, está metido en la drogadicción, está metido en el narcotráfico, está viviendo con 2 mujeres, está viviendo en las drogas,
los jóvenes metidos en la pornografía, haciendo cosas malas, en fornicación, en adulterio y un montón de cuestiones. Y el no creyente ignora eso. Según él, está haciendo bien. Dice, yo soy bueno. Si yo soy hombre, usted, mire, 2 novias tengo, 3 novias, 4 novias. Y para él tener un grupo de novias al mismo tiempo, eso es ser hombre. ¿Será que eso es ser delante de Dios, hermanos? No. Hay gente que se cree muy entendida aparentemente, pero no saben discernir entre el bien y el mal. Nosotros los cristianos tenemos que hacer la diferencia. Y aquí entonces encontramos que el joven no creyente vive en la ignorancia. Y no solamente eso, dice la palabra de Dios, que vive en la ignorancia porque vive ajeno de la vida de Dios, y también vive en ignorancia a causa de la dureza de corazón. Y por eso es de que dicen, no, yo ando bien para ir a la iglesia. Usted está muy mejor así como estoy. Sí, pero ¿cómo está? Viviendo perdidamente, metido en las cantinas, ¿sí? Viviendo con serios problemas, haciendo relajos en la calle, maltratando, gritando, haciendo desastres por todos lados, viviendo perdidamente, y al final tendrá que sufrir las consecuencias de sus hechos. Ignorante, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Y dice la palabra en el versículo 9, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de inmundicia. ¿Se da cuenta de esto? Otra de las cosas que también se deja ver en una persona no creyente es que peca y no le da vergüenza. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Comete pecado y no le da vergüenza. ¿Sí? Anda como que sin nada. Pero ¿qué pasa cuando nosotros cometemos pecado, hermanos? ¿Qué pasa? Visité a una hermana y dice, ya no quiero salir a la calle porque había caído en pecado. Y no quiero que la gente me mire, me da vergüenza. Cuando salgo a la calle, siento que todos me están mirando y que todos me están señalando por el pecado que cometí. Pero vaya usted con una persona que no tiene a Cristo, no le da vergüenza. Todavía grita y todavía de una manera orgullosa dice lo que está haciendo. Decía un señor, porque era conocido como una persona muy mal hablada, y decía él, yo no solo eso puedo decir más palabras más grandes todavía, y lo decía con orgullo. Pero esa gente vive y sufre las consecuencias. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón no tienen vergüenza. ¿Cómo les llamaríamos nosotros? ¿Son qué? Sinvergüenzas, ¿verdad? Son sinvergüenzas. En cambio, los hijos de Dios sí tenemos vergüenza, hermanos. Tenemos vergüenza, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Decía un hermano, porque su amigo dice que le dijo, ¿y no te da vergüenza entrar ahí a la iglesia? Dice que le dijo. Y dice él, no me da vergüenza, porque no voy a ir a hacer cosas malas, ahí voy a ir a hacer cosas buenas. Vergüenza me diera que yo entrara a una cantina. No, dice, pero es que entrar a la cantina es vida, dice, hay que ir a disfrutar la vida. Y hay gente que cree que entrar a una cantina, que entrar a un autotel, que meterse a las drogas, meterse a vicio, andar con 2 mujeres, eso es vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esta gente actúa porque es ignorante, cree que está haciendo bien, pero los hijos de Dios tenemos que cuidarnos. Y aquí dice la palabra que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Cuánta gente, cuántos jóvenes hoy metidos en cosas malas? Y saben, jóvenes, y esto es lo que hay que cuidar,
porque déjenme decirle que hay mucha gente que viene a la iglesia también, pero que no tienen a Cristo en su corazón. Sí. ¿Por qué viene usted a la iglesia? ¿Por qué busca usted la iglesia? ¿Porque tiene a Cristo en su corazón? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Sí, tenemos a Cristo, seguros. ¿Sabe por qué? Porque yo me he encontrado con gente que hace años está viniendo a la iglesia y no es cristiana, no es hijo de Dios. Me encontré con un hermano y dice: hermano, yo empecé a ir a la iglesia porque mis papás me empezaron a llevar desde niño. Yo empecé a ir a la iglesia, pero no recuerdo haber aceptado a Cristo. Y entonces le dije al hermano: es importante que usted acepte a Cristo. Y después dijo el hermano: sí, hermano, yo creo que por eso me dijo, cuando cometo un pecado no me da vergüenza. Por eso no me siento mal. Yo creo, y no había entendido eso. Y el hermano terminó aceptando a Cristo después de mucho tiempo de asistir a la iglesia. Y hay mucha gente que viene a la iglesia, pero aún no tiene a Cristo en su corazón. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿En cuántos de los que estamos aquí vive Cristo? Amén. Podamos dar testimonio de esto. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia. El joven no cristiano vive sin Cristo. El joven no cristiano vive sin esperanza. El joven no cristiano no cuenta con salvación. El joven no cristiano, dije acá, y según lo que estamos viendo, vive de acuerdo a sus tontas ideas. El joven no cristiano vive en ignorancia por su terquedad. El joven no cristiano no tiene vergüenza de las cosas malas que hace. Y el joven no cristiano también, las cosas espirituales para él son locura. Veamos qué dice: mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, que dice: despojaos del viejo hombre. El joven que no tiene a Cristo vive con el viejo hombre. Vive de acuerdo a lo que Satanás le indica, de acuerdo a lo que su carne le indica, de acuerdo a lo que su mente le indica. De acuerdo a ello vive el diablo y va haciendo esas cosas. Y por eso es que cuando ellos ven que nosotros estamos sirviéndole al Señor, para ellos es locura, para ellos esto es vergüenza. Nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, ¿verdad que no, hermanos? ¿Qué dijo Pablo en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es así que si usted se encuentra con una persona que no tiene a Cristo, que no le dé pena su forma de ser, porque él vive perdidamente, está alejado de las cosas de Dios, y aunque él se burle de usted, que no nos dé pena, amados hermanos. Nosotros sigamos sirviéndole al Señor, porque sabemos de que Cristo vive en nuestro corazón. Hemos sido renovados, hemos sido transformados, y ahora servimos a un Dios que vive y permanece para siempre. A Él le debemos dar gloria, pero la gente que no tiene a Cristo le sirve al diablo, y mucha gente va tras el diablo, mucha gente haciendo lo que el diablo, y el diablo está utilizando hoy en día las estrategias más finas para llevar a la gente, para jalar a la gente, y el diablo está contento y va por ese camino que Jesús dijo que es muy ancho y muy espacioso. ¿Será que acá en Tuichuna solo viven los jóvenes que pasaron acá? ¿O hay más jóvenes en la comunidad? Hay más, ¿verdad? Hay muchos. Pero ¿por qué no quieren venir acá? ¿Por qué no quieren venir a la iglesia? Porque se han dejado arrastrar
por el diablo y van en ese camino ancho, en ese camino espacioso, en donde pueden hacer de todo, siguiendo las corrientes de este mundo. Pero si usted ha dispuesto a venir a Jesús, y quizá usted diga, bueno, pero la vida cristiana es dura, es difícil, pero no es imposible seguirla, hermanos. Podemos seguir sirviéndole al Señor, aunque tengamos que enfrentar, aunque tengamos que sufrir, aunque hayan aflicciones. No nos quedemos atrás, que Dios nos ayude. Y yo quiero invitarles, jóvenes, a seguir adelante. Hagamos la diferencia, marquemos la diferencia y demostremos que somos hijos de Dios. Demostremos que le servimos al Señor, que no nos da pena. Y si aquella gente vive perdidamente, gracias a Dios, hemos conocido a Jesús, y sigamos ese camino, sigamos ese camino. Venga lo que venga. Hoy en día las cosas se están complicando. ¿Cuántas cosas están viniendo? ¿Cuántas estrategias el diablo está utilizando? Y el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Sigamos buscando de Jesús, sigamos sirviéndole al Señor. Que no nos importe a nosotros aquella gente que se burla, aquella gente que lo critica, aquella gente que de repente llega a usted metiéndole estas cosas, tratando de llenar su mente, tratando de llenar su corazón. Nosotros busquemos de Dios. Que Dios nos ayude. Yo espero que la palabra nos pueda ayudar y que entendamos de que somos hijos de Dios y que nosotros estamos haciendo las cosas para bien, y al final va a haber una recompensa. No olvide que la persona que no tiene a Cristo en su corazón vive muerta en sus delitos y pecados, vive sin esperanza, no cuenta con salvación, y de acuerdo a lo que dice Pablo acá, dice, vive de acuerdo a sus tontas ideas, vive en ignorancia, no tiene vergüenza en hacer las cosas malas, y también dice que para él las cosas espirituales son locuras. Ánimo, jóvenes, yo los felicito porque están sirviéndole al Señor. Sigamos sirviéndole al Señor y esperamos de que un día esas personas que no tienen a Cristo en su corazón, nosotros seamos el medio para alcanzarlos. Por la noche vamos a estar viendo la diferencia que hace el joven cristiano según lo que Pablo nos describe ahí. Que Dios bendiga su palabra.